Muchas gracias, doctor. Muchas gracias al doctor Roberto López por mantener la invitación a lo largo del QOC de los años. Como ustedes saben, pues yo tradicionalmente he hablado en estos QOC, ya este sería el cuarto año que hablo de implante de válvula aórtica transcatéter. Y voy a hablarles también un poquito de algo que este año sonó mucho en la cardiología intervencionista, que fue el FFR, la reserva de flujo fraccionado. Fíjense que ya para el año 2014, esta es la misma diapositiva que he puesto a lo largo de los años, y cada vez pues vemos que esto va aumentando y ya vamos por más de 100.000 TAVI implantados a nivel mundial. Este fue el registro que yo les presenté el año pasado en 2013, simplemente para recordar cómo pues en los registros se han ido comparando a lo largo del tiempo las dos válvulas, la Corval y la Sapien XT, y realmente pues la Sapien XT ha demostrado que ha tenido menos conversión quirúrgica, ha tenido menos implante de segunda válvula, y sobre todo lo más duro es que ha tenido mucho menos necesidad de implante de marcapaso tanto inicial como en el siguiente año, con respecto a la válvula Corval, que es una diferencia notable de 23% versus 6% en este registro. Por eso se ha mantenido en todos los registros una necesidad de implante de marcapaso de la Corval alrededor de 25%, comparado con la Edwards, que tiene una necesidad de marcapaso que es similar a la que se pone con la cirugía. Con respecto a regurgitación aórtica, hay trabajos que dicen que la Corval pues produce más, hay otros que no, ahí sí hay alguna discusión. Simplemente yo les voy a nombrar un debate que hubo este año en el PCR, en el Congreso Europeo de Cardiología Intervencionista, que se celebra todos los años en París, y un debate entre Martin Lyon, que es el presidente del TCT, y Jeffrey Pommel. Son dos personalidades muy importantes a nivel de la cardiología intervencionista. Y bueno, Martin Lyon ahí expresó que la válvula Edwards, pues, que la expresión fue muy jocosa, porque él dijo que la válvula Corval no podía superar a la válvula Edwards ni en el mejor de sus días. ¿Sí? Cosa que, bueno, tampoco es tan exagerada la cosa, pero sí es verdad que desde el punto de vista de evidencia, pues no ha demostrado la Corval en ningún momento ser mejor que la Edwards. Simplemente eso era una introducción. Yo creo que eso no ha salido muchas cosas nuevas este año, y sí les voy a traer algunos trabajos, algunos tips de cosas que sí me parecieron bien interesantes desde el punto de vista de TAVI. Uno es la desproporción paciente-prótesis. Ustedes pues lo han vivido con muchos pacientes, el mismatch, colocándole pues anillos pequeños cuando los operan, y el paciente queda como con una estenosis aórtica moderada después de que le operaste la estenosis aórtica severa, y a lo largo del tiempo pues esos pacientes van mal y generalmente pues hay que reoperarlos a corto plazo. Y esto se ha evaluado viendo los TAVI y viendo la cirugía. Y fíjense cómo en los pacientes, aquí está el mouse, en los pacientes en la población total del estudio Partner, por ejemplo, fíjense cómo los pacientes que fueron a TAVI, que son estos de esta columna de la derecha, tuvieron menos desproporción paciente-prótesis que los pacientes que fueron a cirugía. Esto fue estadísticamente significativo. Y lo mismo pasó con los pacientes que tenían anillos menores a 20 milímetros, que son los que más probablemente hacen desproporción paciente-prótesis. Fíjense que la proporción aquí fue mayor en la cirugía, y en los pacientes con TAVI fue mucho menor. Esto tiene una explicación, y la explicación es que el área del stent, tanto de Corval como de Edwards, el área interna del stent es mayor que el área interna de una válvula quirúrgica. Entonces, cuando uno implanta una válvula quirúrgica, siempre el área interna va a ser menor al área que uno puede desarrollar cuando uno implanta un stent, una válvula aórtica transcatéter. Y fíjense que esto tuvo impacto en la mortalidad. Aquí vemos la mortalidad de la desproporción paciente-prótesis en 2 años, y fíjense cómo
en los pacientes, tanto en análisis univariable como multivariable, en los pacientes quirúrgicos, la desproporción paciente prótesis severa, pues tuvo una diferencia estadísticamente significativa a que tuvo mayor mortalidad a 2 años, cosa que no hubo en los pacientes que tenían desproporción paciente prótesis severa con TAVI. Otro punto también importante, que ya lo hemos hablado algo en el transcurso de la mañana, es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular, como ustedes saben, es algo que se ve con relativa frecuencia en los pacientes postquirúrgicos de una cirugía de estenosis aórtica. Y se comparó la presencia de fibrilación auricular post-TAVI o post-cirugía, y fíjense cómo aquí vemos los pacientes quirúrgicos con una proporción mucho mayor de fibrilación auricular, los pacientes con TAVI transapical un poquito menos, los pacientes con TAVI transaórtico un poquito menos, y los transfemorales, como vemos, pues tuvieron muy poca incidencia de fibrilación auricular post-TAVI. Lo mismo cuando comparan los que se le hizo pericardiectomía o no, los que se le hizo toracotomía o no, o los que tuvieron aproximación quirúrgica o aproximación transcatéter. Es decir, que definitivamente la fibrilación auricular se ve menos en los pacientes a los cuales se le hace implante de válvula aórtica transcatéter. Y como también se habló de diabetes en el transcurso de la mañana, este estudio me llamó mucho la atención, que se presentó este año en el JACC, en donde se evaluó la cohorte de pacientes diabéticos del estudio PARTNER. Y fíjense cómo los pacientes diabéticos, como en todas las cosas de cardiología, van diferentes a los pacientes no diabéticos. Y no podía ser diferente en los pacientes operados y en los pacientes que se le pone una válvula aórtica. Los pacientes diabéticos se han comportado diferente. Fíjense que la mortalidad en los pacientes diabéticos, que vemos aquí el intervalo de confianza, está por debajo de 1, a favor que los pacientes diabéticos con TAVI fueron mejor que con cirugía. Lo mismo pasó con insuficiencia renal. Los pacientes diabéticos tuvieron menos insuficiencia renal cuando se les puso un TAVI que cuando se les hizo cirugía. Y estas son las curvas, aunque aquí las diferencias no son estadísticamente significativas, probablemente por el número de la población, que fue una cohorte del PARTNER que fue poca cantidad de pacientes, vemos que las tendencias se separan notablemente con respecto a los pacientes no diabéticos, lo cual probablemente dé pie a que en el transcurso de los próximos años se tenga que hacer algún estudio aleatorizado en pacientes diabéticos y no diabéticos a los que se les pongan TAVI o cirugía y ver si de verdad van mejor con TAVI que con cirugía. Con respecto a nuevas válvulas, quizás la que más sonó este año fue la Lotus, que es una válvula que es reposicionable y recapturable, es decir, que uno colocándola una puede moverla de manera tal de dejarla en el sitio que uno cree, y uno, si uno no le gusta donde quedó, se la puede traer nuevamente y volver a colocar. Esta es la válvula Lotus. Este estudio se hizo con 120 pacientes de intención a tratar, y bueno, los resultados fueron bastante buenos en cuanto a éxito del procedimiento, en cuanto a reposición, se pudo reposicionar bien, se pudo recapturar bien, pero pareciera que tiene el mismo problema de la Corval, como tiene una inserción baja. La incidencia de colocación de nuevo marcapasos también es alta, alrededor de 25-28%, por lo cual a lo mejor va a tener el mismo problema que tiene la válvula Corval. El otro punto que les quería nombrar ahorita en la mañana, porque en la tarde vamos a hablar un poquito más de otra cosa, para cubrir al doctor Juan Simón Muñoz, es lo del FFR. El FFR, como ustedes saben, se viene utilizando desde hace ya algún tiempo en la cardiología intervencionista para tratar pacientes con cardiopatía isquémica, en coronariografías, en angioplastias coronarias. Y ya el estudio FAINS, pues el estudio FAINS se había publicado hace algún tiempo, pero este año se publicaron los resultados a 2 años. Acuérdense que lo que uno ve en coronariografía necesariamente funcionalmente no es. Por ejemplo, aquí vemos pacientes en donde hay lesiones que nos parecen al ojo no significativas y que a lo mejor no, y que con el FFR dieron no significativas, pacientes que al ojo, o por lo menos la impresión óptica es que esto es una lesión significativa y que esto sí dio significativo por el FFR, pero pacientes como este,
en donde al ojo pues uno dice, ay, no hay nada, eso no tiene nada, y cuando uno le hace el FFR es una lesión significativa. Como puede ocurrir lo contrario, en donde una lesión que uno cree que al ojo es muy significativa, entonces el FFR nos da que no es significativa. Por lo cual la impresión o la aproximación fisiológica a una estenosis coronaria pues ha tenido un papel a lo largo del tiempo, y el FEIN-2, que fueron los resultados a 2 años, lo demuestra. Los criterios de inclusión del FEIN-2 fueron enfermedad arterial coronaria de 1, 2 o 3 vasos en pacientes con angina estable o isquemia silente. Los criterios de exclusión fueron cirugía de revascularización miocárdica previa, fracción de eyección menor de 30%, enfermedad de tronco principal, y la evaluación al punto final primario a 2 años fue mortalidad por todas las causas, necesidad de revascularización urgente e infarto del miocardio. Esto se puso como un grupo de registro, y los pacientes que tenían fueron al estudio randomizado, fueron todos los que tenían FFR de menos de 0,80, es decir, que funcionalmente eran lesiones estadísticamente significativas. Se randomizaron 1 a 1, unos a hacerle intervención coronaria percutánea y los otros se dejaban en tratamiento médico. Hubo un seguimiento al mes, a los 6 meses, y hasta ahora tenemos el seguimiento a los 2 años, que fue lo que se presentó este año. Y fíjense cómo las curvas, la curva en rojo es la curva del tratamiento médico solo, y la curva en verde y en azul, la en verde es la del registro, las que no tenían lesiones funcionalmente significativas, y la azul es la que se le hizo intervención coronaria percutánea más tratamiento médico. Y fíjense que la curva verde y azul, es decir, la que se trató o la que no tenía funcionalmente una lesión significativa, tienen por supuesto una incidencia acumulativa de eventos mucho menor que las que se dejaron en tratamiento médico, que funcionalmente sí tenían una lesión significativa. Lo mismo se vio para la necesidad de revascularización urgente, en donde hubo también una diferencia estadísticamente significativa a favor de las que se trataron y se le hizo una intervención coronaria percutánea guiada por FFR. Fue mejor que dejarla en el tratamiento médico solo, con un número necesario a tratar de 8, o sea, un número necesario bien bajo a tratar. Con muerte e infarto sucedió lo mismo. El número necesario a tratar fue de 29, y vemos cómo los pacientes que se hizo una intervención coronaria percutánea guiada por FFR fue mucho mejor que los que se dejaron en tratamiento médico solo. Y el otro estudio que se presentó este año en relación a FFR fue el primer estudio así más grande que se ha hecho en síndromes coronarios agudos. Tradicionalmente el FFR no se utilizaba en síndromes coronarios agudos, básicamente porque como en el FFR uno necesita tener una vasodilatación máxima, y por eso uno coloca adenosina en el momento de realizar el FFR, porque necesito que la circulación distal tenga una hiperemia máxima para poder relacionar la presión de la cabeza proximal con la presión distal. En síndromes coronarios agudos, como ustedes saben, el lograr esa hiperemia máxima es difícil, porque son pacientes que tienen microtombro, son pacientes que tienen una vasoconstricción a nivel de la microcirculación mucho mayor que los pacientes estables, y entonces se decía que el FFR en síndromes coronarios agudos probablemente no tuviera el valor adecuado. Entonces, bueno, es lo mismo anatomía versus anatomía más función, fisiología. Esto es algo que en el intervencionismo temprano en síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, siempre las decisiones se han hecho con respecto a interpretación visual, no con respecto a función, y como les dije, el diagnóstico por FFR no estaba todavía bien demostrado en este grupo de pacientes. Entonces este grupo de pacientes se hizo en Inglaterra, fue una corte donde hubo 176 pacientes que se randomizaron hacia la evaluación por FFR, y 174 pacientes en los cuales sí se le hizo FFR, pero los intervencionistas que estaban haciendo el estudio no sabían el resultado del FFR. Es decir, que la decisión que tomaron fue simplemente por la estimación visual. A ellos se les tapaba el aparato de FFR, él lo describe en el trabajo, se les tapaba, y no, además lo veían unas personas, pero no los que estaban haciendo el procedimiento. Es decir, que los que estaban haciendo el procedimiento fue ciego hacia una interpretación visual de lo que estaban haciendo. En cambio, los que fueron a FFR, pues sí se guiaron por el resultado del FFR para decidir si le ponían un stent o no a las arterias o a las lesiones que veían que no eran las arterias culpables. Entonces, bueno, fíjense que el FFR cambió el tratamiento en aproximadamente el 22% de los pacientes que se evaluaron,
y el FFR dejó más pacientes en tratamiento médico, es decir, el FFR pudo lograr, con respecto a la estimación visual, lograr que muchas lesiones que se veían pues no eran por FFR estadísticamente significativas y las dejaban en tratamiento médico, y eso tuvo una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, al año no hubo diferencia en cuanto a mortalidad, tanto los que se guiaron por FFR como los que se guiaron por angiografía. La calidad de vida al año sí tendió a ser mejor en el grupo de FFR, y los desenlaces de salud y los costos fueron similares al año. Dentro de estos resultados, entonces, fíjense que hubo pacientes que tenían FFR, o sea, que eran lesiones significativas desde el punto de vista funcional, pero que no eran significativas desde el punto de vista visual, y hubo lesiones que desde el punto de vista visual eran significativas, pero que desde el punto de vista funcional no fueron significativas. Esta es la curva en donde vemos una tendencia a que los pacientes cuidados por FFR fue mejor, y este trabajo se publicó este año, en enero del 2015, en la revista europea. Y las conclusiones de este trabajo es que hay que hacer ahorita un trabajo mucho más grande en síndromes coronarios agudos guiados por FFR, sobre todo con la tendencia actual, que probablemente Gustavo le va a hablar algo de eso, de que en los síndromes coronarios agudos ya no solo se trata la arteria culpable, sino que también se tratan algunas arterias no culpables. Probablemente en esas arterias no culpables el uso de FFR pues sea muy útil para decidir en síndromes coronarios agudos si ellas se tratan o no. Y están en curso trabajos más grandes que este FAMOS para poder decir si esto es verdad o no. En la tarde les voy a hablar de esto, ahorita no vamos a hablar más nada, sino que Gustavo pues le va a hablar otros tópicos, y en la tarde vamos a hablar de lo nuevo en dispositivos de cierre de orejuela del Watchman.